Buenos días a todos. Bueno, desde el programa de alfabetización académica, del cual formamos parte con Alfredo Olivieri, Patricia Elay, que les habla Victoria Romero, también formado por Eugenia López, Carolina Cernusco y Cecilia Aldao, queríamos compartir con ustedes una guía para la autorrevisión de producciones escritas. Todo este material lo pueden encontrar en el aula virtual 8011, a la cual tienen acceso. Bueno, yo voy a empezar diciendo que escribir es un proceso. En ese proceso uno busca comunicar ideas, se tangibiliza en un papel y estas permiten volver una y otra vez tantas veces como sea necesario. Recuerden que los profesores solemos solicitar la producción de textos escritos. Bueno, algunas ideas. Sí, Vicky. Si no, continuamos con algunas ideas que les pueden servir dentro de esta guía de revisión de textos. Bueno, las características de un texto. Un texto busca comunicar ideas de manera ordenada. Es una unidad lingüística y además está compuesto por un conjunto de reglas, ¿sí?, que permiten que este texto sea entendible. Ese conjunto de reglas gramaticales pueden denominarse coherencia y cohesión textual, algo que ustedes deben haber escuchado mucho en los criterios de evaluación de sus profesores. Para hablar de la coherencia vamos a decir que se busca que esas ideas se entiendan a través de pasos o secuencias, ¿sí? Y de la cohesión vamos a decir que se busca ligar ideas, ¿sí?, que estas ideas estén en consonancias, y bien se puede decir que es una reunión o enlace de ideas. Ambas hacen que un texto sea coherente y entendible. Bien, en cuanto a las secuencias textuales y los tipos de texto, podemos encontrar la descriptiva, la narrativa, expositiva, explicativa, argumentativa, dialogal e instruccional. Bien. Bueno, no nos vamos a detener en demasiadas de ellas, vamos a hablar solo de 3 y vamos a empezar diciendo que el texto descriptivo es un texto donde se van enumerando, ¿sí?, especificando las características o atributos de un objeto, de ideas, ¿sí?, con el fin de distinguir propiedades, ¿sí? Hay que estar atentos a las consignas porque los profes solemos solicitar algún tipo textual, ¿sí?, para la escritura del texto. En el texto expositivo explicativo, el objetivo es transmitir la información dando a conocer el objeto que se presenta sin valoración o sin evaluación, ¿sí? Se utilizan o se apela, digamos, a citas textuales o a la voz de expertos, ¿sí?, para poner de manifiesto ese rigor. Y en el texto argumentativo, lo que se busca es básicamente convencer, seducir de alguna posición al destinatario o al lector, ¿sí? Se tiene por objetivo dar sustento a un enunciado, a un principio, a una tesis. Bueno, algunas pistas o preguntas para revisar los textos. Son para ayudar a que una vez que el estudiante ha escrito un texto, bueno, le permite revisar si ese texto es el texto que se le pidió, ¿sí? Si se ha tenido en cuenta el destinatario, una serie de cosas, ahora lo vamos a ver. Con respecto al tipo, la clase de texto, el propósito y la organización, está bueno que uno vaya revisando su texto haciéndose preguntas. Por ejemplo, ¿es ese texto que estoy escribiendo el texto que se me está pidiendo, ¿sí?, de acuerdo a la consigna? ¿Es ese tipo de texto es la opción más efectiva para el propósito que se me plantea? Dentro de la organización de temas y subtemas, ¿sí? Si dentro del texto se respeta el tema que se eligió, si se entiende lo que se plantea, si ese conjunto de reglas como la coherencia y la cohesión también están respetadas dentro del texto. La situación retórica, los estilos y adecuaciones. El tipo de lengua, ¿se adecua el texto al propósito y al destinatario? Se han empleado los recursos para lograr el objetivo, es decir, de acuerdo al tipo de texto, se describe, se explica, se argumenta, ¿sí? Bien.
El destinatario. ¿Se ajusta el texto al receptor? Recuerden que por lo general nosotros escribimos textos para un docente, ¿no? En la academia, ¿sí? Podría decirse que el texto cumple su finalidad. Con respecto a los contenidos, la información que se brinda dentro del texto es novedosa, es pertinente, es suficiente. Recuerden que algunos profes muchas veces escribimos sobre los textos falta de desarrollo, ¿no? Incurren contradicciones, reiteraciones. Con respecto a la sintaxis, hay que tener en cuenta si las oraciones son demasiado extensas o complejas, ¿sí? Si el texto se deja leer fluidamente, es decir, si es un texto más bien liviano. Las oraciones, fíjense que estas cuestiones las venimos trabajando desde los niveles anteriores, ¿no? Si tienen sujeto y predicado, algo como muy básico. Y la morfología es si hay concordancia entre el texto elegido y la persona, revisar los tiempos y modos verbales que a veces los estudiantes empiezan escribiendo en un tiempo verbal y continúan con otro, ¿sí? Bueno, la ortografía y la puntuación es sumamente importante y algo que también se trabaja mucho en otros niveles. Si los puntos están colocados, los puntos y comas están colocados en el lugar que corresponde, si se respeta el punto seguido y el punto y aparte, si es correcta la ortografía, la tildación, ¿sí? Si hay sangría o doble espacio, si se pide dentro de las consignas este tipo de especificaciones que hacen que la lectura se haga más liviana. Bueno, finalmente, la bibliografía. Bueno, en relación a la bibliografía, podemos compartir con ustedes que hemos trabajado con fuente de Borioli sobre el material de cátedra de lengua, con material de Marín, lingüística y enseñanza de la lengua, también con conceptos claves de Muñoz, la comprensión lectora de los textos científicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y también hemos trabajado con el texto de Narvaja, de Arnaud, la lectura y la escritura en la universidad. Pueden profundizar en este material y cualquier inquietud que tengan, como ya les dijimos al comienzo, pueden comunicarse con nosotros a través del aula virtual del aula virtual 8011.